Está con nosotros. El día de hoy nos toca abordar sobre el abordaje sobre los tumores óseos. Como muchos sabemos, esta es una patología que afecta a todas las edades y muchas de las veces es tanto el desconocimiento de la patología per se, tanto benigna como maligno, que muchas veces los pacientes llegan ya con tratamientos inapropiados cuando se presentan por primera vez. A veces habrá forma de ofrecerles algún tratamiento adicional. Algunas veces pues ya no se puede hacer mucho. Pero pues el doctor Clara nos platicará más a detalle cómo está el panorama en estos momentos. Doctor Clara, por favor. Hola a todos, buenos días. Una disculpa por la tardanza, tuvimos pequeños problemas técnicos. Doctora Villa, muchas gracias. Me toca hablarles del tema que a mí más me gusta, tratamiento de los tumores óseos. Realmente hablar un poco de la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología y que hemos ido ganando con el paso de los años. Bueno, esta plática se podría dividir en muchas otras pláticas más, pero por cuestiones de tiempo y para no aburrirlos tanto, realmente son 5 temas los más importantes que vamos a tocar. Esto pareciera para ustedes una galaxia muy lejana, pero pues realmente es algo que todos como cirujanos, oncólogos pueden llegar a enfrentar. Esto es algo que irremediablemente ocurre y que debemos de tener siempre en cuenta. Voy a empezar con un caso de hace casi 11 años, cuando apenas había yo llegado aquí al Instituto Nacional de Cancerología como médico adscrito. Este es un paciente femenino de 25 años. Tiene una lesión, como ustedes pueden observar, en el tercio medio de la diáfisis del fémur, que está condicionando reacción perióstica, extensión a tejidos blandos. El diagnóstico es el de un osteosarcoma osteoblástico. NKIN no se los voy a preguntar, espero que ya se lo sepan. AJCC para tumores óseos, también espero que se lo sepan, son realmente muy fáciles, pero son estadio 2B, no había enfermedad metastásica. Quiero que vean el tamaño de la lesión, incluso cómo está comprometida la diáfisis en toda su extensión. ¿Qué hacer en esta situación? Realmente son casos complejos por una sencilla razón. Recuerden, quitar el tumor lo podemos quitar. De amputación hablaremos después, pero esta paciente no es candidata para una amputación. El hecho es de que aquí hay algo muy importante que debemos de preservar o algo muy importante que siempre debemos de tener en cuenta. La superficie articular tanto de la rodilla como de la cadera de este fémur estaban intactos, íntegros. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ponerle una prótesis? Sí, pero ¿de qué? ¿De cadera larga o de rodilla larga? ¿O cómo lo reconstruimos? O sea, realmente la lesión está condicionada a la diáfisis del fémur. Y entonces tenemos que pensar, pues, ¿qué hacemos? Una resección intercalar. También platicaré sobre eso más adelante. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo reconstruimos? Hace 11 años lo reconstruimos de esta forma. Le colocamos una prótesis intercalar. Sí, es un clavo centromedular con un espaciador y les puedo decir que Diana anduvo bastante bien caminando y todo. Y realmente fue un caso muy interesante y muy alentador. Completamente bien bloqueado, el clavo central y todo. Incluso lo publicamos en el 2016. Fue el primer artículo que publicamos en nuestro actual grupo de trabajo. Y es pues sí, siempre se recuerda este tipo de casos, pero la vida sigue. ¿Y qué fue lo que pasó? Se fatigó el material. Pueden observar cómo se rompió el clavo centromedular. La paciente no se quería operar, quería dedicarse a su vida y hacer otras cosas hasta que irremediablemente el dolor y la inestabilidad en la cadera la llevaron a que se operara. Le pusimos un cerclaje y el cerclaje era más que nada para contener en la medida de lo posible. Ya sabemos hacia dónde va esta situación. Esto va hacia una prótesis. Pero estamos hablando que esto es 2017. La paciente realmente ha estado haciendo o estuvo haciendo su vida completamente normal hasta se embarazó, pero ya migró. Y esto es de septiembre del año pasado. Esto va para una prótesis de cadera irremediablemente.
Estas son secuelas que nosotros como ortopedistas oncólogos estamos empezando a ver con el incremento en la supervivencia global de nuestros pacientes. Entonces estamos empezando a ver los fracasos de las osteosíntesis que hacemos. ¿Por qué? Porque al final esto estaba hecho de forma temporal o provisional. Y esto irremediablemente, pues, le ganamos a la enfermedad, pero por ser una paciente joven, activa y todo, pues termina fatigándose el material. Otro caso más, pero este caso es precisamente del año pasado. Y quiero que vean, también es un osteosarcoma, pero este se caracteriza por tener una lesión completamente lítica. También en la diáfisis. Este es un osteosarcoma telangiectásico. Para quienes alguna vez les he dado alguna clase o plática, sabrán que el osteosarcoma telangiectásico es el diagnóstico diferencial de elección de un quiste óseo neurismático. Bueno, esto no parece un quiste óseo por ningún lado. Pero osteosarcoma telangiectásico, igual NX2B, AJCC2B, sin lesiones pulmonares, recibió quimioterapia en adyuvante y también le hicimos una resección intercalar. Aquí el detalle es, tenemos la zona de la resección. El hueso con márgenes negativos se ve bien, sano. ¿Y cómo lo reconstruimos? ¿Le ponemos otra prótesis intercalar? Esa sería una opción, aunque ya sabemos que las prótesis intercalares también se van a fatigar. Y entonces lo hicimos diferente. Y esto es un aloinjerto congelado, un hueso de un cadáver. Y este aloinjerto congelado se colocó en la paciente y se fijó mediante placas, mediante una osteosíntesis. Y entonces tenemos que, ustedes pueden ver el contacto que hay entre el aloinjerto y el hueso sano y cómo lo mantienen las placas en su sitio. Ponemos tres placas en este caso, ya que una placa larga era demasiado extensa y no alcanzaba se pasaba del largo del fémur y entonces pusimos tres placas para mantener siempre osteosíntesis en todo el trayecto del aloinjerto. Y aquí lo interesante es, además de la pieza quirúrgica ya resecada, que vean la osteosíntesis y el contacto incluso en las radiografías. La paciente todavía fue a quimioterapia adyuvante y esto es de enero. Quiero que noten esto, que es muy importante, y aquí se ve mucho mejor. Se ha integrado el aloinjerto. El aloinjerto se está integrando y la paciente incluso está caminando. Entonces, esto es algo por el video. Bueno, este era el video de la paciente caminando, que al parecer no se reproduce, pero a ver si con el iPad lo logro reproducir. No. Bueno, esto es lo que se está haciendo actualmente en el mundo. Se está prefiriendo por reconstrucciones biológicas, por favorecer la biomecánica. Al integrarse este hueso a la paciente habrá ganado lo que nosotros llamamos stock óseo. Y entonces, en vez de tenerle que cambiar para una prótesis en adelante o algo así, este finalmente va a funcionar como su nuevo hueso, su nuevo fémur. Esto es una corriente muy importante dentro de la ortopedia oncológica que debemos de tener en cuenta. Pero primero y antes que nada, y brevemente, algunos criterios de amputación. Entramos en tema como tal. Realmente la literatura es abundante en cuanto a por qué no se deben de amputar a los pacientes con sarcomas óseos de primera elección. Realmente, se ha comprobado que no se afecta una cirugía de preservación de la extremidad, no afecta ni la supervivencia global ni el periodo libre de enfermedad de los pacientes con sarcomas óseos si los comparamos con amputación. Y eso se ha comprobado desde hace más de 40 años. Pero bueno, existe en la literatura y sigue habiendo reportes o metaanálisis que siguen hablando de lo mismo. Y esto es verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque aún, hoy en día existe tanto dentro de los ortopedistas como dentro de los cirujanos quienes dicen, tiene osteosarcoma, amputa a ese paciente. Y esto realmente no debería de ser así. Siguen habiendo indicaciones de amputación, siguen habiendo pues, situaciones en las cuales pues, es irremediable y se tiene que hacer.
Y la pregunta es, ¿cuándo amputar? ¿Cuándo amputamos? Pues amputamos cuando la extremidad que tenemos no es funcional. O sea, por ejemplo, aquí, además de la importante extensión a tejidos blandos, hay una afectación del mecanismo extensor. Esa va a ser una extremidad no funcional. Cuando existe compromiso neurovascular, cuando existe contaminación extensa, ojo, por una biopsia mal realizada. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta. Ausencia de cobertura cutánea también es otra indicación. Y aquí en el INCAN nos llegan a cada rato pacientes con dichas características. Pacientes con edad temprana es muy debatible porque en la actualidad pacientes con edad temprana, además de hacer o de tener en cuenta la resección y reconstrucción de tipo Van Ness, tenemos los aloinjertos y los aloinjertos precisamente se integran mejor entre más joven es nuestro paciente. Entonces, algo que sí debemos de tener en cuenta, la condición clínica del paciente cuando se hace la amputación ya de forma paliativa. Entonces, despierta a tu compañero porque está hasta con la boca abierta. Este, así nos llegan. Ustedes lo saben. Entonces, esto es típico de la consulta. Tumores fundados, tumores de gran tamaño, tumores con extensión importante de tejidos blandos, tumores con sangrado activo. ¿Cuándo amputar? Cuando tenemos una extremidad no funcional, cuando hay compromiso de los nervios periféricos. Insisto, no corren mis videos, pero finalmente esta era una mano que no tenía ni flexión, ni extensión, ni abducción del pulgar. Un osteosarcoma, sí, ya está corriendo. Qué bueno. Entonces, un osteosarcoma a nivel del antebrazo, incluso con escasa cobertura cutánea. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta. Fracturas. ¿Y si está fracturado, doctor? Bueno, pues si está fracturado, tampoco es indicación absoluta de amputación. El problema con las fracturas en terreno patológico en pacientes con sarcomas es que sí está comprobado que se incrementa la posibilidad de recurrencia local. Y el otro tema es cómo estabilizamos una fractura en un paciente con un sarcoma que además va a recibir quimioterapia. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta. Este es un paciente con un osteosarcoma telangiectásico, no se alcanza a ver la lesión lítica, pero les pongo esta imagen como una advertencia o como un aviso. Si ustedes tienen un paciente con un tumor óseo, hasta que no demuestren que se trata de una lesión benigna o incluso aún demostrando que se trata de una lesión benigna, si es una extremidad de carga, existe riesgo de que se fracture y por lo tanto la sugerencia es que difieran el apoyo el tiempo que sea pertinente. Todo paciente con un sarcoma óseo en una extremidad de carga debería estar en muletas para completar su tratamiento, porque si no, corremos el riesgo de que ocurra esto. Este paciente precisamente se le dijo que no podía andar caminando, él pues no hizo caso y se fracturó. Entonces, ese tipo de situaciones son muy dependientes del paciente, pero también nosotros tenemos que dejarlo muy claro. Y como les decía, lo de Van Ness, el procedimiento de Van Ness, que si quieren lo pueden revisar más adelante, pero es una rotacionplastía en donde al final utilizamos el tobillo como si fuera una nueva rodilla. Es una alternativa que se utilizaba desde hace 80 años, es algo que existe, pero que en la actualidad está cada vez más en desuso por la utilización de los aloinjertos. La amputación. Siempre es muy importante que planifiquen su amputación, incluso para que no vean o les pasen cosas como esta. Precisamente este era un paciente testigo de Jehová que tenía un osteosarcoma, se le propuso una desarticulación coxofemoral, el paciente no aceptó por muchas razones, entre ellos la transfusión, fue con otro médico que le dijo que lo podía amputar y pues claro, lo amputó, pero pues no le dejó cobertura al muñón. Entonces, planificar su cirugía es verdaderamente importante para saber qué es lo que vamos a hacer. Siempre recuerden que los sarcomas óseos pueden dar lesiones que se llaman lesiones saltatorias, porque van de acuerdo al flujo venoso que tiene el hueso. Las lesiones saltatorias siempre van a ir hacia proximal y jamás van a ir hacia distal, van hacia cefálico. Entonces, es una característica que tenemos que tener siempre en mente. El siguiente tema es cirugía de salvamento. Es lo que más me gusta y en lo que más me voy a detener.
Y realmente aquí tengo que poner muy, muy en claro, pues conceptos objetivos terapéuticos que para todos son comunes. Y el principal objetivo terapéutico siempre será no realizar un tratamiento excesivo en un tumor benigno. O sea, el hecho de que digan, no, pues tiene un quiste óseo, lo amputamos, eso no es correcto hoy en día, 2024. O sea, es que pareció un osteosarcoma, sí, pero no lo era. Siempre tengan un diagnóstico histopatológico para lo que van a hacer, porque al final, pues todo lo que hacemos va a modificar la vida de nuestros pacientes. No realizar un tratamiento insuficiente de un tumor óseo maligno, eso es muy importante, porque finalmente existe quien piensa, pues, hacer una resección marginal en un osteosarcoma, porque lo ven muy, muy localizado, o hay quienes, peor aún, piensan en curetear ese tipo de lesiones, hablo de osteosarcoma o de sarcoma Ewing, y ese tipo de situaciones terminan siendo deleterias para los pacientes. No realizar un abordaje y una toma de biopsia incorrectos. Estos son los principios que vienen en el libro del doctor Greenspan y que son verdaderamente importantes. Son de las pocas diapositivas que se han conservado de esta plática del año pasado y del año antepasado. Realmente, a pesar de que es una plática que me toca dar cada año, he tratado de irla modificando conforme hemos ido avanzando. ¿Por qué? Porque al final las opciones se van incrementando. La posibilidad de tener mejores reconstrucciones, reconstrucciones más biológicas, la posibilidad de preservar la extremidad de una forma más funcional ha ido cambiando con el tiempo. Al final la ortopedia oncológica es una de las ramas de la ortopedia más nuevas en cuanto a su desarrollo. Y por lo tanto, en la actualidad tenemos múltiples opciones terapéuticas que nos pueden llegar a servir, como son la presencia o la utilización de prótesis, aloinjertos, aloprótesis, que es un aloinjerto más la colocación de una prótesis, una artrodesis y otros dentro de los que incluiré los autoinjertos. Uno de los estudios más importantes que vino a revolucionar el tratamiento de los sarcomas óseos, en especial del osteosarcoma, es el estudio del grupo de Birmingham, uno de los grupos más importantes de tratamiento de sarcomas óseos. Y el grupo de Birmingham lo que nos habló fue de un estudio, que los invito a que lo lean, acerca de los márgenes quirúrgicos y el porcentaje de necrosis tumoral. Realmente siempre son las dos variables más importantes en osteosarcoma y el margen quirúrgico, ellos lo establecieron como más de 2 milímetros. Y esto sí vino a cambiar muchas cosas porque con esto, en un periodo de tiempo relativamente corto, 7 años, se han venido utilizando cada vez más diferentes técnicas de reconstrucción que en ortopedia ya existían, pero que desafortunadamente en ortopedia oncológica no podíamos utilizar. Aquí el tema es cómo conseguir el éxito, cómo evitar el fracaso de nuestras artroplastías, cómo evitar el fracaso de nuestros injertos. Realmente siempre va a existir un porcentaje de fracaso. Y la palabra suena difícil, pero es importante que se tenga en cuenta y que se hable con el paciente. Obviamente, para hablar de éxito, tenemos que hablar desde el punto de vista oncológico de hacer la resección con márgenes quirúrgicos adecuados, tener la funcionalidad pertinente, es decir, que lo que yo le estoy colocando a mi paciente realmente le sirva para el objetivo principal, que es mantener la función. Y una adecuada rehabilitación. Rehabilitación es sin duda uno de los servicios que ortopedia en todos los hospitales más se apoya, porque finalmente es la intervención de rehabilitación la que va a permitir día con día el mejorar la movilidad, la fuerza del paciente. Y por último, ya muy importante, pues, como les decía, planificar. Estas son planificaciones de Carito, aquí presente, que realmente, y de Brenda, y realmente estas planificaciones lo que nos permiten es conocer lo que vamos a hacer, la zona que vamos a operar y qué es lo que vamos a colocar, incluso las medidas de lo que vamos a colocar, la medida de la prótesis, qué tanto voy a reconstruir del fémur, qué tanto voy a reconstruir de la tibia, qué tanto voy a reconstruir del húmero, en dónde voy a reinsertar los tendones y los músculos, qué tamaño de placa voy a utilizar. Todo esto es verdaderamente importante para nosotros. Existe una clasificación funcional, que es la clasificación funcional de la MSTS, también realizada de forma inicial por el doctor William Enekin, y en esta lo que nos habla es precisamente, pues,
de diferentes condiciones o características a tener en cuenta, como son la función, la aceptación emocional. Y esto es algo muy importante porque al final el paciente realmente puede tener la mejor prótesis del mundo. En la actualidad hay prótesis que son de plata, pero si el paciente no puede caminar o no puede doblar la rodilla, no puede doblar el codo, todo esto termina siendo pues malo para el paciente. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Y la palabra fracaso, pues termina siendo muy dolorosa para nosotros como cirujanos, pero la palabra fracaso lo que nos habla es precisamente de todas esas complicaciones esperadas, tanto para los injertos como para las prótesis. Y esta es una clasificación muy útil para nosotros como cirujanos ortopedistas y es la clasificación de Henderson. Y dicha clasificación de lo que nos habla son de los diferentes tipos de fracaso que se pueden llegar a presentar en nuestras cirugías. Es decir, existen fracasos que son desde fracasos de tipo mecánico, fracasos de tipo no mecánico, como son infecciones o recurrencia de la enfermedad, y aquellas alteraciones pediátricas, como son la presencia de una lesión fisaria. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta. Entremos a hablar de los alinjertos ahora que están de moda y que tengo ganas de empezar a poner más alinjertos. Y esto es por un tema muy particular. Además de tener la reconstrucción biológica en costo-efectividad, costo-utilidad, terminan siendo incluso mejores que las prótesis desde el punto de vista de que cuestan una tercera parte de lo que cuesta una prótesis. Y aunque no es tan evidente la recuperación funcional al día siguiente, como lo hacemos con una prótesis, a largo plazo, una osteointegración, sí resulta mucho mejor. Entonces, es algo que el mundo está haciendo y que pues tenemos que voltearlo a ver. Realmente los injertos intercalares, los aloinjertos intercalares, pues son de los primeros que se empezaron a hacer y por eso empezamos por ahí precisamente, porque se ha visto que tienen una tasa de éxito bastante elevada. Incluso en esta serie nos hablan de un 98% de éxito. Este es un artículo publicado en el 2014, ya viejito, pero realmente nos habla de que el salvamento de la extremidad se obtiene en eso. Cada quien habla bien de lo que hace, no voy a entrar en un debate sobre eso, pero finalmente sí hay concordancia en cuanto a la literatura de los diferentes éxitos que se obtienen con los alinjertos. Y ese es otro caso más diferente al que les presenté al inicio de la charla. Y este caso nos habla también, bueno, es una paciente con un osteosarcoma osteoblástico en tercio medio de la diáfisis del fémur. Vean la reacción perióstica, la extensión a tejidos blandos, cambio en la morfología del hueso, un patrón permeativo completamente. No tenía metástasis pulmonares. Vean el tamaño de la lesión, un tamaño muy importante, pero el paquete neurovascular estaba respetado. Le hicimos un abordaje lateral, le hicimos la resección intercalar, la resección de la diáfisis. Cuando hablo de una resección intercalar es precisamente hablar de una resección del hueso preservando sus superficies articulares. Y, ok, ahí está la pieza. Esto no es por narcisista, esto es para que vean el tamaño de la pieza. También lo pude haber hecho con una regla, pero bueno. Este, quiero que vean esto y es la estabilidad. Un día en una plática similar a esta les hablaba de la estabilidad y que la estabilidad es muy importante para nosotros los ortopedistas y pues para todos en la vida, ¿no? Entonces, que nuestra osteosíntesis quede estable y que nos permita la funcionalidad. Esta paciente apenas hemos empezado a ponerla a caminar, o ya afortunadamente quiero que vean el tamaño de la resección y se empieza a ver la formación de osteointegración. Entonces, esto es muy lento, esto es algo que lleva meses, incluso a veces años, para ver el resultado definitivo, pero que a la larga termina siendo mucho más útil porque estamos recuperando hueso. Entonces, algo que siempre debemos de tener en cuenta. La otra, la otra característica muy importante que tenemos que tener en cuenta de los aloinjertos son sus complicaciones. ¿Qué factores están asociados
con las complicaciones de los injertos. Y realmente aquí el más importante es la longitud. Sí, estos aloinjertos han sido muy grandes y se dice que aloinjertos mayores de 15 centímetros se asocian con una mayor tasa de no unión. La presencia o que el paciente reciba quimioterapia después de la cirugía también condiciona o favorece la no unión o incluso que se fracture el propio injerto. Eso es algo que debemos de tener muy, muy en cuenta. Pero al final es un arriesgue, podría decirse así, si se platica con el paciente, es algo que pues puede preservar la biología y una mayor cantidad de hueso en vez de ir directo hacia una prótesis. Pero les tengo que decir que también usamos autoinjertos. Un maestro mío hace muchos años, ya falleció, él tenía una plática muy interesante que se llamaba Mi amigo el Peroné. Y él lo que hacía era precisamente todas las reconstrucciones, él operaba gente pues igual que aquí, gente de escasos recursos, no había tantas posibilidades, opciones terapéuticas, y lo que él hacía es que todas las reconstrucciones las hacía con peronés vascularizados, y tomaba grandes cantidades de peroné. Al final el peroné es un hueso casi inútil que solamente sirve a nivel del tobillo. Esa es la única función del peroné, la estabilidad del tobillo. En todo lo demás, realmente podemos prescindir del peroné. Pero si lo utilizamos como injerto, lo que se ha visto es que el peroné se hipertrofia, sobre todo en extremidades de carga y principalmente en niños. No lo hemos hecho aquí precisamente porque la población que vemos es una población un poco diferente. Pero autoinjertos son muy útiles. Este es un artículo que publicamos hace ya un buen rato que habla sobre la reconstrucción mediante el uso de un peroné vascularizado de un osteosarcoma parosteal en tercio medio de la diáfisis del radio, un parosteal desdiferenciado. Y la otra es un artículo también que publicamos, un autoinjerto, igual un peroné vascularizado con colaboración del doctor Luna, y para preservar la mano de una paciente con un tumor de células gigantes que había recurrido en 3 ocasiones. Entonces, los autoinjertos tienen un porcentaje de integración incluso superior al de los aloinjertos, y es algo que debemos de tener en cuenta. Incluso está este artículo muy bueno donde compara la utilización de autoinjertos y aloinjertos, y realmente no encuentran diferencia estadísticamente significativa entre la supervivencia del injerto, ya sea auto o alo, y la no, y entre ambos, y tampoco encuentran diferencia en la no unión entre ambos. Entonces, siempre va a ser una opción muy importante. En cuanto a las prótesis, me gustan también las prótesis. Y las prótesis son lo que realmente nos han permitido llegar a empezar a utilizar más cosas. Las prótesis, las que sean hombro, codo, tobillo, rodilla, cadera, lo que nos han permitido, o la gran ventaja que tienen es que nos permiten poner a caminar al paciente al día siguiente. Si lo visualizamos desde el punto de vista del paciente, que ya les dije que durante la quimioterapia, desde que se hizo el diagnóstico, no debe de apoyar hasta que termina su quimioterapia en adyuvante han pasado 3 meses o más, y probablemente por dolor ese paciente lleva aún más meses sin apoyar, y que al día siguiente de la cirugía o a los 2 días o a la semana máxima el paciente ya se vea de pie, se perciba de pie, tiene una ventaja psicológica que es abrumadora el día de hoy comparada con las demás opciones. El problema de las prótesis es que al final se fatigan o se vencen. Y eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Obviamente, en cuanto a funcionalidad por MSTS es mucho mayor y no interfiere con el resto del tratamiento oncológico porque, pues, por ejemplo, en un osteosarcoma, los márgenes desafortunadamente quedaran positivos, una opción sería darle radioterapia en ese sitio. Y si tenemos un aloinjerto, pues el aloinjerto irremediablemente va a fracasar. En cuanto si tenemos una prótesis, no tenemos ese problema. Entonces, es cuestión también de individualizar cada uno de los pacientes. Infecciones periprotésicas, de eso se habló mucho últimamente, y las infecciones periprotésicas son algo que ocurren, pero también existen las infecciones de los aloinjertos, la pérdida de la fijación, las luxaciones, como esta que vemos aquí. Este es un paciente que operamos de una prótesis de rodilla y andaba caminando
y en menos de una semana llegó al consultorio porque se había luxado la prótesis porque se cayó de las escaleras. O sea, también hay que tener en cuenta que a veces la gente hace cosas que no son muy adecuadas. También tuve un caso hace poco de un paciente que traía una prótesis de rodilla y que estaba perfectamente jugando golf. Y entonces, obviamente fatigó la prótesis y lo único que condicionó es que, pues, una cirugía de revisión temprana. Y eso es algo que al final va afectando la funcionalidad de nuestros pacientes. Este es un caso más, paciente masculino de 26 años, un osteosarcoma secundario, un osteocondroma. Lo vimos aquí en el INCAN y quiero que vean, pues nada más, es para ejemplificar el tipo de reconstrucción que hacemos. Actualmente lo que se prefieren son reconstrucciones no cementadas en pacientes jóvenes debido a que ya sabemos que vamos a necesitar en unos 15 o 20 años, en el mejor de los escenarios, una nueva cirugía. Colocar cemento es dañar el hueso que está ahí. Además, en la actualidad, las prótesis tienen un recubrimiento especial que lo que nos permite es la osteointegración. El hueso se integra a la prótesis y queda mejor adherido que si estuviera con cemento. Entonces, déjenme ver si corre el video. No, no corre el video. Ah, sí corre el video. Entonces, funcionalidad es muy superior a la funcionalidad de los aloinsertos. Realmente hasta pareciera que no tiene nada si uno no lo ve a detalle, pero es cuestión de elegir. Este es un artículo que, por cuestiones de tiempo voy a dar un poquito rápido. Está aceptado para su publicación. Es la tesis de la doctora Stephanie Velázquez y realmente aquí lo que les quiero mencionar, pues, es que aún existen pues tasas muy altas de fracaso con las prótesis. Y lo que intentamos saber, al menos en nuestro instituto, era cuáles eran las situaciones más importantes que se asociaban con el fracaso de nuestras prótesis, en este caso de rodilla. Quiero que vean algo muy importante y esto es algo que no se ve todos los días, incluso para nosotros que ponemos prótesis. Esto que se ve aquí, esto no es que esté quemado, a esto se le llama metalosis. Y la metalosis es una reacción inflamatoria del cuerpo hacia el material de osteosíntesis. Por lo tanto, entre mayor es la cantidad de material de osteosíntesis, no importa si es titanio, no importa si es aleación de cromo, cobalto, molibdeno, algunos pacientes hacen metalosis, hacen reacciones a los materiales, ya sea de osteosíntesis o en este caso materiales protésicos. Realmente lo que encontramos y clasificamos por tipo de fracaso de Henderson, las lesiones que estaban, las resecciones de fémur distal y o de tibia proximal, lo que encontramos es de los 50 pacientes analizados en los últimos 10 años, pues tuvimos 7 infecciones. Y es el principal agente causal de todo esto fue Staph aureus. Pero también encontramos asociación entre la presencia entre tumores de mayor tamaño y la posibilidad de un fracaso de una artroplastía modular. Sin contar también el tiempo quirúrgico, una cirugía mayor a 5 horas con respecto a una cirugía menor a 5 horas, que se asoció con el fracaso, ya sea con infección, con aflojamiento, con fractura, con cualquiera de las alteraciones mecánicas o incluso con recurrencia. En la actualidad, el tiempo promedio que tenemos para una prótesis modular de rodilla es de 3 horas y media. Esto incluso es comparable hasta con prótesis primarias de rodilla. Y pues puede que suene a mucho tiempo, pero eran cirugías que antes se hacían en 8 o 12 horas. Entonces hemos bajado los tiempos de forma importante. Y esto solo se obtiene planificando la cirugía, conociendo al paciente y tratando de entender más y más la biomecánica. Además de que contamos en la actualidad con mejores implantes de los que se tenían antes. Hablando por zonas y muy específico el hombro y para todos los residentes aquí presentes, tanto de cirugía como de ortopedia, el tema es mi recomendación que se aprendan esta clasificación. La clasificación de Malawer de resecciones a nivel de la cintura escapular es muy importante porque a cada rato se las van a estar preguntando. Seguramente. Entonces, ya no faltará que antes de entrar a quirófano, ahí afuera de quirófano 4, les estén preguntando al menos esto. Entonces, recuérdenla. Otra cosa muy importante, y esto es para los de ortopedia,
el tema de la reconstrucción de la cintura escapular, cuando utilizar una prótesis reversa, que es lo más nuevo, prótesis reversa a nivel del hombro. ¿Qué son las prótesis reversa? Son prótesis que llevan un anclaje especial a la escápula. Y esto solo se puede obtener. Esto nos va a dar mucho más estabilidad y más rango de movilidad a nivel del hombro, pero solo se puede obtener cuando tenemos la preservación del mecanismo abductor. El mecanismo abductor del hombro es el del músculo deltoides, pero sobre todo la inervación del deltoides por el nervio axilar. Entonces, es la única forma en la cual podemos pensar en poner una prótesis reversa. Este es un caso, ya un caso de una paciente con un osteosarcoma a nivel del húmero proximal, que alguien tuvo a bien confundirlo con un quiste óseo, le pusieron injerto óseo. Obviamente se comió todo el injerto, progresó la enfermedad y se extendió incluso hasta presentar metástasis pulmonares. Se hizo una reconstrucción, primero la resección del húmero proximal y la reconstrucción mediante la colocación de una hemiprótesis. Y es una hemiprótesis porque no es una prótesis que lleve el componente reversa que les decía en la escápula. En este únicamente es la reconstrucción del húmero y se estabilizó con una malla de difícil problema. Otras opciones que tenemos es artrodesis. Y las artrodesis en la actualidad se reservan para complicaciones postquirúrgicas, ya sea por fracaso del injerto de las prótesis, de eso tenemos algunos casos, pero principalmente en la muñeca. Una de las zonas en donde más beneficios se ha obtenido de las artrodesis son a nivel de la muñeca y se pueden hacer de diferentes formas las artrodesis, siempre utilizando una placa de SP3.5 que vaya desde el antebrazo hasta el tercer metatarsiano, pero se puede colocar al injerto, o se puede colocar un autoinjerto, se puede colocar mi amigo el peroné, o se puede colocar simplemente el propio cúbito haciéndole una osteotomía. Entonces, realmente es algo, es la artrodesis en la muñeca, ustedes van a decir, pero ¿cómo queda? Finalmente la mano queda en esta posición, una posición neutra, pero la supinación y la pronación está completamente conservada porque la supinación y la pronación está dado por la articulación radiocubital proximal. Entonces, aunque nosotros artrodecemos la muñeca, el paciente va a poder hacer la mano hacia arriba y la mano hacia abajo. Este es un caso un tanto dramático de Pablo. Pablo tuvo un osteosarcoma osteoblástico. Se le hizo una, como ustedes pueden ver, de gran tamaño. Incluso él tuvo el gran problema de que fue visto por un ortopedista fuera del instituto, el malvado doctor Fink. Y el malvado doctor Fink lo que le hizo fue puretearlo y ponerle injerto a un osteosarcoma. Es malvado el doctor Fink. Entonces, así es como llegó Pablo, le hicimos una resección, vean el tamaño tan importante, y lo reconstruimos mediante la colocación o mediante una artrodesis. Entonces, es y será siempre una opción, una alternativa, las artrodesis a nivel de la muñeca. Voy a tomarme un tiempo para hablar únicamente del condrosarcoma y es que el condrosarcoma es todo un tema de debate que debemos de tener en cuenta, ya que el condrosarcoma tiene diferentes comportamientos. En la actualidad existe una entidad que llamamos tumor cartilaginoso atípico, cuyo comportamiento es incierto. Incluso aquí la doctora Caro no me va a dejar mentir. Y existe gran debate en la actualidad de qué hacer con esos tumores cartilaginosos atípicos y van a ver por qué. Lo vamos a ver más adelante. Esta es una serie que hicimos de más de 80 pacientes de aquí del instituto, pacientes con diagnóstico de condrosarcoma. Encontramos pues realmente que existe una diferencia significativa muy importante entre aquellos pacientes grado 1, condrosarcoma grado 1 y pacientes con condrosarcoma grado 2 o grado 3. Es a tener en cuenta porque finalmente la supervivencia está muy marcada en ambos grupos de pacientes. Además, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero el estadio clínico, pues obviamente influye directamente en cómo llega nuestro paciente, qué es lo que podemos hacer u ofrecerle. Este es un artículo que acaba de ser publicado hace un mes, es un artículo también de nosotros y la tesis del doctor Anderson, Anderson Discano. Y este artículo lo que nos habla es de los márgenes quirúrgicos a nivel de la pelvis. Y es muy debatido porque en la actualidad se dice que más de 3 milímetros a nivel de la pelvis, más de 1 milímetro. Lo que él hizo fue precisamente analizar esto
más de 1 milímetro a nivel de la pelvis para condrosarcomas de bajo grado o tumores cartilaginosos atípicos se asocia con un buen pronóstico, más de 1 milímetro para bajo grado, mientras que para alto grado, más de 3 milímetros es algo que debemos de tener en consideración. Como ya ven, son entidades que por grado y por características incluso se tratan de forma muy diferente. Y se tratan de forma tan diferente que, por ejemplo, está la escuela europea, tanto de Birmingham como de los Países Bajos, que nos hablan de esperar, esperar y no hacer nada en los pacientes con condrosarcoma de bajo grado y únicamente vigilarlos. Aquellos pacientes con tumores cartilaginosos atípicos, ellos optan por vigilar. Hubo un consenso hace poco, del cual les hablaré más adelante, y obviamente pues no estuvimos como que muy de acuerdo en vigilar una lesión cartilaginosa por cuestiones de que se pueden malignizar, de que puede haber heterogeneidad tumoral y diferentes condiciones que se pueden llegar a ver. Entonces, pero es una opción que está escrita. Este es un paciente con un condrosarcoma de alto grado, un condrosarcoma grado 3. El condrosarcoma de bajo grado es una lesión que normalmente se presenta intraósea y cuando crece a partir de la periferia del tumor, es una lesión que su crecimiento es sumamente lento. Pero los condrosarcomas de alto grado, los condrosarcomas grado 3, tienen un crecimiento muy agresivo. Su capacidad de responder pobremente a la quimioterapia, su capacidad de que al ser enfermedades raras, la inmunoterapia es escasa en este tipo de enfermedades, que la presencia de IDH1 está presente en únicamente un 30-40% de los pacientes y que se ha probado con ivosidenib como una alternativa, pero al final el tratamiento de esta enfermedad sigue siendo quirúrgico. Y el condrosarcoma grado 3 es sumamente agresivo. Aquí está asociado a una lesión lítica con extensión a tejidos blandos. Realmente tiene un patrón de destrucción permeativo e incluso forma reacción periódica y obviamente tiene una fractura en terreno patológico. Se hizo la resección del tumor y quiero que vean, incluso tiene importantes zonas de necrosis. La doctora Caro nos ayudó con estas imágenes. Y esto no va a correr el video, no sé si me pueden apoyar, por favor. Esta es la reconstrucción con una megaprótesis, buscando precisamente la estabilidad. Y le podemos jalar más fuerte a la pierna si es necesario. Este, Así es como se ve en la radiografía postquirúrgica, incluso la paciente todavía anda caminando, no le tomé video. Y este es un caso muy interesante, ya que esto fue un condrosarcoma de bajo grado que finalmente se terminó, pues vamos a decirlo así, desdiferenciando, más de 10 años de seguimiento y empezamos a notar la presencia de destrucción de las corticales. Se hizo la resección total del húmero y se reconstruyó completamente el húmero con una megaprótesis. Creo que vean, incluso el paciente de la cirugía inicial ya tenía lesión para la abducción del pulgar, pero aún preserva la extensión de los dedos. Entonces sigue siendo funcional y el paciente se encuentra muy contento. Voy a llegar al tema de las conclusiones. Realmente, así es como lo puedo resumir. Así es como estamos en el mundo en la actualidad, así como el Pato Lucas y Box Bunny. O sea, aloprótesis, aloinjertos, megaprótesis, ¿qué es mejor? Irremediablemente va a haber algo que hasta nos podamos unir y hacer las cosas aún mejor y diferentes. Entonces, es bonito el debate, es bonito ver que en la actualidad tenemos opciones y alternativas en ortopedia oncológica y que no estamos nada más casados únicamente con A o con B. Entonces, a mí particularmente me gusta el metal, entonces, pero por la funcionalidad que me da a corto plazo. Y por último, les puedo decir que todo esto lo podemos resumir de una forma que va a sonar chistosa, pero todo esto, toda la plática del día de hoy, yo la resumí con una mojarra. Y sí, les voy a hablar de mi razonamiento es un poquito raro y yo dije, pues una mojarra ortopédica. Y el tema es que tenemos que tomar en cuenta todas y cada una de las variables que confluyen finalmente en el manejo quirúrgico de los sarcomas óseos.
tenemos que ver qué posibilidades tenemos, individualizar cada caso, tener diferentes alternativas, nos permite tener u ofrecerle al paciente opciones de reconstrucción que hace 15 o 20 años no se tenían. Entonces, esto es algo que ha estado en constante cambio, y perdón por el tema de la mojarra, pero se me hacía como la forma más didáctica de hacerles entender que todo finalmente es una parte de una, como si fueran las espinas del pescado, que van confluyendo cada una entre sí. En conclusión, la osteointegración, ya sea en prótesis o en injertos, pues siempre va a permitir una mayor adaptación. La biomecánica debe de ser eso precisamente, tender hacia la biología, favoreciendo o tomando en cuenta las características mecánicas con las que contamos. Entonces, los injertos son una realidad. La cirugía de salvamento de la extremidad es algo que se debe individualizar. O sea, ya no se vale el hecho de decir, por tener un osteosarcoma vamos a amputar a ese paciente. Ese ya es un razonamiento anacrónico. Se debe individualizar cada uno de los casos de acuerdo a las características principales. Pero siempre recuerden, el principio oncológico es más importante que el principio funcional. Y por último, muchas gracias. Les muestro una imagen del consenso mundial de ortopedia oncológica que se hizo por parte de la Escuela de Birmingham, al cual fui invitado como uno de los representantes de Latinoamérica. Y precisamente se habló de todo esto, del uso de los aloinjertos, del uso de las aloprótesis, del manejo de las infecciones periprotésicas y cómo todo esto se ha venido cambiando en los últimos 10 años. Muchas gracias. Perdón, nada más que deje de subir la pantalla. Empezamos la sesión de preguntas, doctor Pastor. Hola, doctor. Muchas gracias por su plática. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de colocar un aloinjerto? Y dado que nos platicó que la integración pues tarda meses, ¿cuáles serían los datos clínicos o radiológicos que pudieran indicarnos que no se está integrando ese aloinjerto? Bueno, primero, gracias por la pregunta, Pastor. Este, debes de individualizar cada caso. Algo que te dice la literatura y que es muy importante es que si vas a poner un aloinjerto, sea en pacientes jóvenes. Eh, Mayores de 40 años no está indicado el poner un aloinjerto. Incluso mayores de 21 años es debatible. También depende de la actividad física o de cómo, del día a día del paciente. Es decir, por ejemplo, un paciente que tiene mucha demanda funcional, por ejemplo, alguien que está en el campo y que pues de eso vive, no le puedes bloquear eso. Tú necesitas algo que le permita a ese paciente que en un futuro no se le vaya a aflojar, en este caso, la prótesis. Es decir, pacientes que tienen mayor demanda funcional, lo ideal sería, sabiendo que va a estar un tiempo inmóvil, pero lo ideal sería pensar en una reconstrucción mucho más biológica para permitir una mayor integración. El tema es que no todos los pacientes te van a aguantar el tiempo, se van a empezar a desesperar, precisamente porque empezamos a ver cambios radiográficos de osteointegración a los 6 meses o incluso al año, o hay reportes de hasta los 2 años. Al final, todo es tema en cuanto a la biomecánica. Existe algo que se llama ley de Wolf, y entre más esté estimulando el hueso, mayor capacidad de autorregeneración o de que se integre el injerto tendremos.
En cuanto a los datos radiográficos, existen datos radiográficos característicos que utilizamos incluso para ver fracturas. Y entonces es lo mismo, la presencia de una zona de consolidación ósea es la presencia de una integridad en las corticales. Esta plática ha cambiado, pues, abismalmente de como era hace unos años, precisamente porque se ha venido obteniendo más información en cuanto al resultado de los aloinjertos. Entonces, no quiero decir que sean superiores, no creo que ninguno es superior al otro. Lo importante es, y como les decía en ya la parte final de la plática, individualizar cada caso. La otra es costos. Y costos, un alinjerto es en la actualidad mucho más barato que una megaprótesis. Te puedo decir que ya en México tenemos las mejores prótesis que hay, megaprótesis que hay en el mundo, de una marca que se llama Mutars. El tema es que una prótesis de rodilla Mutars cuesta alrededor de 600,000 pesos. Y pues yo creo que aquí, pues tal vez los adscritos de cirugía son los únicos que puedan pagar ese tipo de prótesis. Entonces, realmente es un costo exorbitante cuando podemos tener alternativas diferentes o mejores. Doctor Padilla. Nunca en la vida. Yo estuve completamente en contra. Depende. Te voy a decir lo siguiente. Es que tu pregunta fue, ¿dejarías una lesión cartilaginosa en observación? Y entonces te voy a decir, voy a replantear mi respuesta. Sí, las lesiones benignas se pueden quedar en observación. Los encondromas se deben de observar si no condicionan ningún riesgo de fractura, si están en huesos largos. Pero a lo que yo me refería era tumores cartilaginosos atípicos y condrosarcomas. Y en este caso la respuesta es no, porque al final tuvimos un gran debate se tiene un gran debate sobre el curetear o no curetear un condrosarcoma de bajo grado. Y ahora resulta que hay quien lo quiere vigilar, o sea, al final es aún más radical. Esa fue una de las preguntas que se hizo en el consenso y precisamente como era el grupo de Birmingham el que organizaba y era la idea como el poner esto en consenso, pues no se llegó a ningún acuerdo. De hecho, se rechazó la idea de vigilar una lesión cartilaginosa típica, precisamente por el alto riesgo. Uno de los doctores de Estados Unidos, del MD Anderson, decía algo muy importante. O sea, a ver, en mi país, si yo vigilo una lesión cartilaginosa que es maligna y el paciente lee que se puede operar, el paciente me puede demandar. Y aunque es medicina defensiva, al final tiene razón. Si estamos contando que al tener la biopsia y tenemos un pequeño fragmento nada más, y ese es el que nos está diciendo que es un condrosarcoma de bajo grado, nada exime que en alguna otra zona no puedas tener un componente desdiferenciado o que con el paso del tiempo ese condrosarcoma se te vaya a desdiferenciar y entonces sí, la situación se vaya a poner aún peor para el paciente, porque como ya vimos, los condrosarcomas de alto grado, dentro de los que se encuentra el desdiferenciado, pues tienen pocas alternativas de manejo sistémico. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo sí tengo una, Miguel. Eh, Todos los pacientes que nos llegan aquí a la institución, pues generalmente llegan con tumores voluminosos como las imágenes que nos muestras, algunos fungantes, algunos con un amplio compromiso de partes blandas. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión pequeña, independientemente del grupo de edad, que sea intraósea, que tenga todas las características radiológicas que ya se han estudiado y que dan una sospecha diagnóstica, la recomendación sería a quiénes tomarles biopsia para tener una confirmación y a quiénes dejarlos en observación.
Únicamente si estamos sospechando en una lesión benigna, latente o completamente esclerosada, antigua, podemos pensar en llevar al paciente a observación sin biopsia. Algo que siempre les comento a todos los residentes es que para poder llevar algo a observación nosotros debemos de saber qué es. Es decir, ante la sospecha, por ejemplo, de un quiste óseo, y tenemos un quiste óseo, y radiográficamente parece un quiste óseo, pero lo vimos durante la presentación. ¿Qué tal que no era un quiste óseo y que era un osteosarcoma telangiectásico? ¿Y qué tal que esa era la única ventana de oportunidad que tuvo ese paciente para sobrevivir y finalmente la desaprovechamos? No se puede vigilar nada si no se tiene el reporte de un patólogo experto. Afortunadamente tenemos dos, algo que pues en otras instituciones no hay. Entonces Así es. es una ventaja que debemos de utilizar. La recomendación es entonces a todos biopsia. Solo a aquellos en los que se sospecha lesiones benignas, agresivas o tumor maligno. Ante la sospecha, biopsia. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, pues agradecemos al doctor Miguel Ángel Clara su brillante exposición. Muchas gracias.